Hay programas de televisión que parecen inocentes. Que parecen diseñados únicamente para hacer reír a los niños, para entretenerlos mientras los padres preparan la cena o descansan en el sofá. Y Peppa Pig, con sus colores brillantes, su música alegre y sus cerditos que viven aventuras cotidianas, parece exactamente eso, un cuento inofensivo, un mundo perfecto donde los problemas se resuelven en menos de 5 minutos y todo el mundo se ríe al final. Pero ¿y si te dijera que hay algo más debajo de esa superficie rosada? ¿Y si te dijera que cuando empiezas a mirar de verdad, cuando empiezas a observar con atención, encuentras algo que nadie esperaba encontrar? Esto no es una teoría conspirativa. Esto no es una historia de miedo inventada para asustar a nadie. Esto es una reflexión genuina, honesta y a veces perturbadora sobre lo que ese programa, visto por millones de niños en todo el mundo, realmente nos está enseñando. Sobre lo que hay detrás de cada episodio. Sobre las contradicciones que viven en el interior de esa familia cerdito que parece tan perfecta. Porque cuando empiezas a tirar del hilo, cuando te permites hacer las preguntas que nadie hace en voz alta, el mundo de Peppa Pig empieza a mostrarte su lado oscuro. Y una vez que lo ves, ya no puedes dejar de verlo. Empecemos por el principio. Peppa Pig es un cerdo. Una cerdita de 4 años que vive con su familia en una casita en lo alto de una colina. Tiene un hermano menor llamado George, una madre cariñosa llamada Mamá Pig y un padre torpe pero adorable llamado Papá Pig. Hasta aquí, todo normal. El programa ha sido visto en más de 180 países. Tiene millones de episodios, parques temáticos, juguetes, ropa, mochilas, pijamas. Es un imperio. Un fenómeno cultural sin precedentes en la historia de la televisión infantil. Los niños la adoran. Los padres la toleran. Y durante años, nadie se hizo demasiadas preguntas. Pero luego llegó Internet. Y con Internet llegaron las personas que se hicieron demasiadas preguntas. ¿Has notado alguna vez cómo se comporta Peppa Pig con su padre? No hablo de una o dos veces. Hablo de un patrón sistemático, episodio tras episodio, temporada tras temporada. Papá Pig es gordo. Papá Pig es torpe. Papá Pig se equivoca constantemente. Y cuando se equivoca, todos se ríen de él. Pero lo que resulta verdaderamente inquietante no es que se rían de él. Es que Peppa, esa niña de 4 años que se supone que es el modelo a seguir para los millones de niños que la ven, es la primera en reírse. Es la primera en señalar los errores de su padre. Es la primera en expresar vergüenza, irritación o superioridad frente a un adulto que debería ser su figura de autoridad y respeto. Los psicólogos infantiles llevan años estudiando cómo los programas de televisión moldean el comportamiento de los niños. Y lo que han encontrado en relación a Peppa Pig es, cuanto menos, llamativo. Varios estudios realizados en el Reino Unido, Australia y Estados Unidos han documentado algo que los maestros de jardín de infantes conocen perfectamente bien. Los niños que ven Peppa Pig de manera regular tienden a imitar su comportamiento. Y el comportamiento de Peppa no siempre es el que queremos que nuestros hijos imiten. Peppa interrumpe a los adultos. Peppa discute cuando no consigue lo que quiere. Peppa hace comentarios condescendientes sobre las habilidades de su padre. Peppa se queja. Y al final de cada episodio, Peppa siempre termina riéndose, siempre termina siendo recompensada, siempre termina consiguiendo lo que quería o algo incluso mejor. El mensaje que eso transmite a un niño de 3 o 4 años es devastadoramente claro: portarse así funciona. Ser como Peppa da resultado. Y esto nos lleva a algo más profundo. Algo que va más allá del comportamiento de una niña cerdita de dibujos animados. Vivimos en una época en la que el concepto de la figura paterna está siendo reescrito constantemente. En la cultura popular, en el cine, en la televisión, el padre ha pasado de ser la figura de autoridad, de sabiduría y de protección que era hace 50 años, a convertirse cada vez más en el hazmerreír de la familia. El padre inútil. El padre que no sabe cocinar, que no sabe coser, que rompe las cosas cuando intenta arreglarlas, que se pierde cuando conduce, que engorda con cualquier excusa.
Y todos nos reímos. Porque es gracioso, ¿verdad? Porque es un estereotipo que conocemos, que reconocemos, que nos resulta cómodo. Pero los estereotipos tienen consecuencias. Especialmente cuando los absorbe un niño de 3 años cuyo cerebro aún está formando sus mapas mentales sobre lo que significa ser un hombre, un padre, una figura de autoridad. Cuando esos mapas se construyen sobre la imagen de Papá Pig, algo importante se distorsiona. Y aquí está el corazón oscuro de Peppa Pig. No es que el programa sea malévolo. No hay nadie sentado en una sala oscura planeando cómo arruinar la infancia de los niños del mundo. El problema es más sutil, por esa misma razón, más peligroso. El problema es que el programa normaliza ciertos comportamientos sin que nadie lo note. Sin que los padres lo noten. Sin que los niños lo noten. Porque está envuelto en colores brillantes y música alegre y personajes adorables que saltan en charcos de barro. Pero hay más. Hay algo que no se habla tanto y que, cuando lo descubres, te resulta imposible ignorar. El mundo en el que vive Peppa Pig está completamente segregado. No de manera racial, no de manera obvia. Pero sí de una manera que, cuando te detienes a pensarlo, resulta profundamente extraña. En el mundo de Peppa Pig, cada familia es una familia de animales de la misma especie. La familia Sheep son ovejas. La familia Rabbit son conejos. La familia Zebra son cebras. Hay perros que van al dentista, elefantes que dan clases, zorros que trabajan de enfermeros. Pero nunca, en ningún episodio, en ninguna temporada, verás a un animal siendo amigo íntimo de un animal de especie diferente a la suya. Las amistades cruzadas existen, sí, pero siempre de manera superficial, siempre en el contexto del colegio o del trabajo, nunca en el núcleo de las relaciones más profundas y cercanas. ¿Es eso un problema? Algunos dirán que estoy exagerando. Que estoy viendo mensajes ocultos donde no los hay. Pero considera esto, el arte y la ficción siempre han sido el espejo en el que una sociedad se refleja. Y si el espejo que les estamos poniendo a nuestros hijos es un mundo donde cada uno se queda con los suyos, donde las fronteras entre los grupos son claras e inmutables aunque nunca se nombren explícitamente, entonces estamos enseñando algo. Aunque sea sin quererlo. Aunque sea de manera completamente inconsciente. Ahora quiero llevarte a otro lugar. A algo que los fans más analíticos del programa han debatido durante años y que tiene una dimensión que va mucho más allá del entretenimiento infantil. ¿Dónde están los abuelos de Peppa? Los abuelos Pig existen. Aparecen en el programa. Pero viven solos. Viven en su propia casa, lejos. Los visitan de vez en cuando. Y cuando los visitan, es siempre una visita. Educada, cariñosa, pero una visita. Los abuelos no son parte del tejido cotidiano de la vida de Peppa. No están ahí cuando ella llega del colegio. No están ahí cuando tiene pesadillas por la noche. No están ahí para contarle historias antes de dormir o para enseñarle a hacer cosas con las manos. Son personajes periféricos en la historia de su propia familia. Y eso, para millones de niños que crecen en familias donde los abuelos sí están presentes, donde los abuelos son una parte fundamental de la vida, puede resultar desorientador. Porque el modelo de familia que Peppa Pig presenta como normal es un modelo nuclear, pequeño, aislado. Mamá, papá, hermano. Y cuando ese modelo se convierte en el referente, todo lo que se sale de él empieza a parecer extraño. Pero quizás lo más inquietante de todo, lo que más me ha hecho pensar cuando me he sentado a reflexionar sobre este programa que mis propios hijos ven con entusiasmo, es algo que tiene que ver con el tiempo. Con cómo transcurre el tiempo en el mundo de Peppa Pig. Peppa nunca crece. Peppa tiene 4 años en el primer episodio. Peppa tiene 4 años en el último episodio. Han pasado más de 20 años desde que el programa se estrenó por primera vez, y Peppa sigue siendo la misma niña de 4 años. George sigue siendo el mismo bebé que llora y juega con su dinosaurio. Mamá y Papá Pig siguen siendo exactamente iguales. El mundo se ha detenido.
A primera vista, eso parece simplemente una convención narrativa. Los Simpsons llevan décadas siendo los mismos. South Park lleva décadas siendo el mismo. Es algo que hacen los dibujos animados. Pero hay una diferencia fundamental: los Simpsons y South Park están dirigidos a adultos. O al menos a adolescentes que comprenden la ficción de manera sofisticada. Peppa Pig está dirigida a niños de 2 a 5 años. A niños cuya comprensión del tiempo, del cambio, del crecimiento, está en plena formación. ¿Qué aprende un niño de 3 años cuando su personaje favorito nunca envejece, nunca cambia, nunca crece? ¿Qué mapa mental construye sobre la naturaleza del tiempo y la transformación? ¿Le estamos enseñando, sin saberlo, que el mundo es estático? ¿Que las personas no cambian? ¿Que el futuro es igual que el presente? Sé que esto puede sonar exagerado. Sé que en este momento quizás estás pensando que estoy buscando significados profundos donde solo hay una serie animada para entretener a los niños pequeños. Y tienes razón en cuestionarlo. La duda es saludable. Pero también te pido que consideres lo siguiente: los niños pequeños no distinguen entre la ficción y la realidad de la misma manera que nosotros. Su cerebro, en pleno desarrollo, toma el material que recibe y lo procesa como información sobre cómo funciona el mundo. Todo lo que ven, todo lo que escuchan, todo lo que experimentan se convierte en aprendizaje. Y cuando ese aprendizaje viene envuelto en algo tan atractivo, tan repetitivo, tan omnipresente como Peppa Pig, su efecto es amplificado exponencialmente. Quiero contarte algo que me parece especialmente revelador. Hace algunos años, en Australia, el Consejo de Salud Infantil tuvo que emitir una advertencia oficial sobre Peppa Pig. No porque el programa fuera peligroso en el sentido convencional, sino porque habían detectado que los niños que veían el programa regularmente tendían a hablar de manera irrespetuosa con sus padres. Tendían a imitar la actitud de superioridad de Peppa. Tendían a adoptar su tono condescendiente, su tendencia a quejarse, su hábito de señalar los errores de los demás. Una advertencia oficial de un consejo de salud. Sobre un programa de cerditos animados. Eso no es una teoría de Internet. Eso es una institución médica diciendo en voz alta lo que muchos padres habían empezado a susurrar en privado. ¿Y entonces, qué hacemos con todo esto? Porque esta historia no está aquí para demonizar a Peppa Pig. No está aquí para decirte que tienes que tirar el televisor y prohibir que tus hijos vean dibujos animados. El mundo no funciona así, y los consejos extremos nunca ayudan a nadie. Esta historia está aquí para hacerte pensar. Para recordarte algo que a veces olvidamos en la velocidad frenética de la vida moderna: que lo que entra por los ojos y los oídos de un niño pequeño no es neutral. Que la pantalla no es una niñera inocente. Que detrás de cada historia animada, detrás de cada personaje adorable, detrás de cada canción pegadiza, hay valores, hay modelos de comportamiento, hay visiones del mundo que se van sedimentando en una mente que aún no tiene las herramientas para cuestionarlas. El lado oscuro de Peppa Pig no es un monstruo escondido bajo la cama. No hay ningún mensaje satánico escondido en los fotogramas. No hay ninguna conspiración. El lado oscuro de Peppa Pig es algo mucho más cotidiano, por eso mismo, mucho más real. Es la normalización de la falta de respeto. Es la glorificación de la queja. Es el retrato de un padre como objeto de burla. Es un mundo donde los límites entre los grupos son invisibles pero absolutamente reales. Es el tiempo congelado que nunca avanza. Es lo que ocurre cuando la industria del entretenimiento infantil prioriza la diversión sobre los valores. Cuando prioriza la viralidad sobre la responsabilidad. Cuando prioriza el merchandising sobre el mensaje. Y eso, amigos, no es solo el problema de Peppa Pig. Es el problema de toda una época. Vivimos en un momento histórico en el que el entretenimiento infantil es un negocio de miles de millones de euros. En el que los personajes de los programas de televisión son también juguetes, también pijamas, también mochilas, también parques de atracciones, también aplicaciones de teléfono. En el que la línea entre la educación y el marketing se ha vuelto tan difusa que a veces ya no existe.
Y en ese mundo, los niños son el mercado más lucrativo y el más vulnerable al mismo tiempo. Peppa Pig es solo un ejemplo. Es el ejemplo más conocido, el más estudiado, el más debatido. Pero si miras con ojos críticos cualquier programa infantil popular de los últimos 20 años, encontrarás patrones similares. Encontrarás personajes que no crecen. Encontrarás adultos que son menos sabios que los niños. Encontrarás familias perfectas que resuelven todos sus problemas en 5 minutos. Encontrarás mundos ordenados y predecibles que no se parecen en nada al mundo real que esos niños tendrán que habitar cuando crezcan. Y cuando esos niños crezcan y se enfrenten a la complejidad, a la contradicción, a la incertidumbre, al dolor genuino que forma parte de cualquier vida humana, ¿estarán preparados? ¿Les habremos dado las herramientas que necesitan? ¿O les habremos dado solo canciones pegadizas y personajes rosas que saltan en charcos de barro? Hay algo que los mejores cuentos infantiles de la historia, los que han sobrevivido siglos y siglos, siempre han tenido en común. Desde los cuentos de los hermanos Grimm hasta los de Hans Christian Andersen, desde los mitos griegos hasta las fábulas de Esopo. Todos esos cuentos tienen algo que Peppa Pig no tiene, algo que la televisión infantil moderna ha perdido casi por completo, las consecuencias reales. Los personajes de los mejores cuentos infantiles se equivocan y lo pagan. Aprenden de sus errores de manera genuina. Enfrentan dificultades que no se resuelven solas. Crecen. Cambian. Se transforman. Porque eso es lo que hace un buen cuento. No proteger a los niños de la realidad, sino ayudarlos a comprenderla. Darles metáforas con las que procesar lo que aún no tienen palabras para nombrar. Preparar su corazón para el mundo que les espera. Peppa Pig no hace eso. Peppa Pig ofrece algo diferente, la ilusión de un mundo perfectamente seguro, perfectamente predecible, perfectamente controlable. Un mundo donde la travesura no tiene consecuencias reales. Un mundo donde los adultos son más torpes que los niños. Un mundo donde nada cambia nunca. Y la pregunta que nos tenemos que hacer, la pregunta que como padres, como educadores, como sociedad nos debemos hacer, es esta: ¿es ese el mundo en el que queremos que vivan nuestros hijos? ¿Es ese el mapa que queremos que tengan en la cabeza cuando llegue el momento de enfrentarse a la realidad? Porque la realidad llegará. Siempre llega. Y cuando llegue, no vendrá con música alegre de fondo y colores brillantes. No tendrá una duración de 5 minutos. No terminará con todos riendo y saltando en charcos de barro. La realidad es más complicada que Peppa Pig. Más oscura que Peppa Pig. Más hermosa que Peppa Pig. Más dolorosa que Peppa Pig. Más sorprendente que Peppa Pig. Y nuestros hijos merecen historias que los preparen para esa realidad. No que los protejan de ella. No que la distorsionen. No que la ignoren. Así que la próxima vez que te sientes con tu hijo o tu hija frente al televisor y aparezca esa musiquita familiar, esa carita rosa con los ojos redondos y la nariz de cerdita, quizás vale la pena que te permitas hacer esas preguntas que nadie hace en voz alta. Que mires un poco más allá de los colores brillantes. Que te preguntes qué está aprendiendo realmente ese cerebro en pleno desarrollo que tienes al lado, apoyado en tu hombro, con los ojos abiertos de par en par. Porque los niños aprenden de todo. Todo el tiempo. De todo lo que ven, de todo lo que escuchan, de todo lo que experimentan. Y nosotros, que estamos aquí para guiarlos, tenemos la responsabilidad de no olvidarlo. Ni siquiera frente a un programa de cerditos animados. El lado oscuro de Peppa Pig no está en ningún fotograma oculto. No está en ningún mensaje subliminal. Está exactamente donde siempre han estado los lados oscuros de todas las cosas, justo debajo de la superficie. A la vista de todos. Esperando a que alguien se moleste en mirar.